Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana muy agitada aquí en El Salvador y Guatemala. Nos acabamos de despertar con un temblor de 6.9 grados en la escala de Richter, ubicado su epicentro allá al oeste de Guatemala sobre el Océano Pacífico. Así amanece este día 22 de junio, día en el que se celebra en El Salvador el Día del Maestro, el día en que pues todo mundo que se dedica al tema de enseñar, de educar, pues tiene su conmemoración en El Salvador. Así que felicidades a los maestros de este país. Este día vamos a abordar una temática que viene, digámoslo así, en coherencia con el fenómeno que acabamos de tener hoy por la mañana, que es los temblores, los terremotos. Vamos a hablar de vulnerabilidad del país. La vulnerabilidad del país es una mezcla entre los riesgos multiplicados por las amenazas. Esa es la ecuación que genera la vulnerabilidad en un territorio. Y sabemos pues que El Salvador es un territorio altamente vulnerable y por eso vamos a estar acá esta mañana con los amigos que nos acompañan de la asociación AJA, el ingeniero Santos, ¿verdad? Y el ingeniero Gil Jeremías Pintín. Con ellos vamos a abordar esta mañana este espacio de la entrevista hablando sobre la vulnerabilidad de El Salvador. Buenos días a los dos, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Realmente agradecerles por este espacio que nos han brindado este día para compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias con relación al tema de vulnerabilidad en El Salvador y bueno, en la región centroamericana. También quiero aprovechar para mandar esas felicitaciones a los maestros y las maestras en este día y que descansen, ¿verdad? Aunque me imagino que se han de haber despertado también por este movimiento. Entonces, realmente agradecerles por digamos, espacio de la entrevista de Despierta, Zona Norte, bien claro, despertados este día. Ahí estamos, despiertos. Ingeniero Pintín. Sí, buenos días. Agradecer la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes acá un tema muy importante y muy preocupante. Acabamos de tener movimientos de 6.9 sí, en el epicentro en la hermana República de Guatemala, ¿verdad? Nuestra solidaridad con Guatemala y bueno, nuestro país no escapa, ¿verdad?, a una situación de alta vulnerabilidad. De hecho, toda la región vivimos en una zona altamente vulnerable y justamente eso nos llama a unir y articular esfuerzos de cara a que nuestros países, especialmente El Salvador, debe de contar con ciertos instrumentos, con una política, ¿verdad?, que permita articular un esfuerzo de cara a promover principalmente la prevención, ¿verdad?, y de invertir también en este tema sí, tan delicado que es la vulnerabilidad. Así que gracias por la oportunidad, ¿verdad?, y por el espacio. Muy bien, Despierta Zona Norte. Buenos días. Perfecto. Ingeniero Santos, ¿cuál es su percepción del estado actual de nuestro país en términos de riesgos, amenazas? Como decía, la multiplicación de esos dos factores da la vulnerabilidad de un país. Acabamos de tener cuatro días de lluvias más o menos intensas y han ocurrido, digamos, deslaves, inundaciones, se arruinaron puentes. O sea, ¿qué tan vulnerable está El Salvador? Y si lo estamos maquillando, porque de repente nadie habla de la vulnerabilidad del país, todo el mundo habla de otras cosas. Y 4 días de lluvia dejan al destape toda la situación. ¿Cuál es su fotografía? ¿Cuál es su impresión al respecto? Bueno, realmente, debemos de hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué somos vulnerables? Eso también, sí, ¿cuáles son los factores que realmente
tan presentes como para que nuestro país y la región en general de Centroamérica sea vulnerable. Realmente, bueno, estaba hace poco escuchando, digamos, de parte del gobierno central que ya anteriormente estábamos como el primer país más vulnerable del mundo. Luego pasamos al nivel número 8, llegamos al 10 y ahora estamos en el 49. O sea que ya no somos vulnerables, ¿verdad? Ya no somos vulnerables de acuerdo a eso. En esa lista. En esa lista, ¿verdad? Pero en la realidad, si nos ponemos a ver, pues falta mucho para, digamos, trabajar en la parte de mitigación, prevención, lo cual indica de que las comunidades siempre siguen siendo afectadas, sí, ¿verdad? Las vías de acceso. ¿Por qué somos vulnerables? Realmente continúa esa injusticia, ese equilibrio, ¿verdad? Porque a pesar, y aquí también hay que dar el César lo que es del César, porque hay que hacer digamos, una historia, un recuento antes de la pero realmente eso no es una cuestión de que solo porque una familia va a hacer una casita porque necesita, pues es necesario. No quiere decir de que ya por eso le vamos a estar echando la culpa a ellos, sino más bien a las empresas, a las empresas grandes. Y ahí viene también la combinación donde la parte legal, formal, digamos, que les dan ese aval pues, para que los permisos. Los permisos. Pues, entonces, hay una cadenita ahí, pues realmente. Sí, porque hacer su casita en el espacio que le heredó el abuelo o la abuela, pues no causa mayor impacto. Correcto. Lo que sí causa mayor impacto es, por ejemplo, el complejo habitacional que está aquí sobre la carretera hacia Quesaltepeque, o incluso la misma carretera. O sea, eso ya es un impacto macro sobre el ambiente de manera negativa. A eso nos referíamos. Sí, correcto. ¿Verdad? Ok. Ingeniero Pintín, ¿cuál es su fotografía actual en términos de vulnerabilidad en nuestro país? Sí, ¿por qué somos vulnerables? Bueno, sí. Hay muchas inequidades en nuestro país. La vulnerabilidad tiene a su base el mismo sistema, ¿verdad?
sistema económico, ¿verdad? La vulnerabilidad se sustenta en la base estructural, ¿verdad? Para nosotros la vulnerabilidad tiene que ver con las condiciones, ¿verdad?, que se deben superar, con las condiciones económicas, con la misma visión de planificación que tienen los gobiernos, ¿verdad?, que tiene que ver con el mismo diseño, ¿verdad?, en nuestro país. Además, ¿por qué somos vulnerables? ¿Verdad? Creemos de que en nuestro país también le hace falta muchas herramientas, instrumentos que le permitan tener un abordaje no solamente reactivo, sino reactivo, correctivo, prospectivo, que tiene que ver con el antes, el durante y el después. ¿Y qué significa esto? Significa que debe haber un sistema regulatorio, o sea, no permitir, por ejemplo, ¿verdad?, que familias se vayan a vivir a orillas de los ríos. Sí. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que a la gente que es este sector vulnerable no tiene las condiciones y el Estado no le provee esas condiciones para que no se vaya a vivir aquí. Es decir, entonces, de que la vulnerabilidad que ha pegado con el mismo negocio, que tiene una gran empresa, ¿verdad?, donde solo el que tiene puede tener acceso a productos. Entonces, pensamos de que nuestro país debo entender de lo que ambos han expresado para en esta introducción de la temática, que la vulnerabilidad está asociada básicamente al modelo, a las condiciones económicas excluyentes que imperan en nuestro país desde hace muchas décadas, los cuales ha generado cinturones de miseria en las grandes ciudades, a la orilla de los ríos, a la orilla de los barrancos, y también ha generado la migración del campo a la ciudad para venir a integrar esos cinturones de miseria que generan condiciones de alto riesgo viviendo a la orilla de la Reguate o de otro río o de otro barranco, que pues genera ese espacio de la vulnerabilidad para esa gente, para todo el país, en las grandes ciudades. Nosotros como asociación, pertenecemos a una asociación que se llama Aprodemi. Aprodemi es una ONG que trabaja exactamente el tema de seguridad y estamos articulados, pertenecemos a redes que promovemos trabajo ambiental, es decir, promovemos, hacemos incidentes para que los tomadores de decisiones hagan algo. En este caso, somos parte de la mesa permanente aquí en el Riesgo de Salvador, que tiene diseminado a nivel de todo el país, y estamos trabajando ahorita en concluir con una propuesta de política del sector integral de riesgo que retome lo que decía el tema de la prevención, la reacción y la protección. Entonces, hablar de cómo se diseña, cómo se planifica de manera ordenada, sin afectar a los sectores que potencialmente han estado excluidos. Entonces, la vulnerabilidad, como decía, tiene su base estructural y en el modelo económico. Mientras eso no se sucede, nuestro país seguirá siendo. Para eso estamos organizaciones como AJA, como Aprodemi, como otras, que trabajamos por desarrollar procesos de incidencia política, porque a la gente hay que hacerle ver que son ellos los que deben incidir en los gobiernos locales, centrales, para cambiar la visión y ejecución también de las políticas que van afectando a las grandes familias, que en este caso son los sectores más vulnerables, familias que viven a la orilla del río, paredones, etc. Porque, ingeniero Santos. Quería también aportar un poco de que hasta el momento estamos hablando de la vulnerabilidad socioeconómica. Sí, sí. Creo que nuestro país, como nuestra comunidad vulnerable, también esto llama de riesgos. Pueden haber, por ejemplo,
Salvador y Centroamérica tenemos un cinturón de fuego. ¿Ah? Los volcanes. En Guatemala, por ejemplo, son 32 volcanes que existen y 4 de ellos están activos. Casi todo el tiempo, sí, el volcán de Agua es uno de ellos. Correcto, pero o sea, imaginémonos 32 volcanes, ¿verdad? Que ¿cómo no vamos a ser tan vulnerables? Aquí en El Salvador tenemos también varios volcanes que Chaparrastique está activo casi siempre. Correcto. Entonces, todas las personas, de los habitantes que viven a su alrededor, son vulnerables porque no van a tener la capacidad, igual nosotros acá, porque estamos cerca de este volcán, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en un momento de una activación? Bueno, aparte de eso, ya vimos de que también somos vulnerables como país por los mismos signos. Podemos decir, ingeniero, ingenieros, que El Salvador es un país de alto riesgo, porque el riesgo es la propensión a que nos suceda algo. En este país, el que no vive en un volcán, vive a la orilla de un río, ¿verdad? O está un lago que es un cráter, para variar, el cráter de Ilopango. O sea, entonces El Salvador es un país de alto riesgo en términos de riesgos naturales. Correcto. Y ahí es donde hay que puntualizar también sobre lo que hablábamos al inicio, que ya no somos el primer, país vulnerable a nivel de la lista que hace ahí. Sino que ahora somos el número 49. ¿Qué significa eso? De que también la cooperación ya no visualiza que somos un país que realmente se necesita de contribuir para mejorar, pero se van para otro lado. Pero eso es mentira, porque el volcán ahí sigue estando activo. Correcto. Acaba de temblar fuerte, 6.8. Allá Chaparrastique sigue tirando gases. El volcán Ilopango se sigue preparando la caldera, ¿ya? O sea, ¿quién dice que nos pongan el número 44? Deberíamos ser el número 1, porque las condiciones de riesgo ahí están, ¿verdad? O sea, tiene sentido lo que dice usted, que esa lista de países vulnerables está relacionada con la visión de los cooperantes hacia dónde orientar los recursos de las ONG. Vamos a hacer una primera pausa. Me gusta esa conclusión porque nos lleva al punto en el que uno ha visto pasar por este país grandes cantidades de dinero a través del gobierno, a través de ONG, a través de empresas privadas, y el país no se ha movido un centímetro en el término de el riesgo y la vulnerabilidad que tiene su territorio. Vamos a hacer la pausa, regresamos en un par de minutos para seguir conversando con los amigos acá sobre este tema tan interesante que hoy nos ha sacudido tempranito a las 6:30 de la mañana, nos quitó el sueño a todos. Regresamos. Gracias. Regresamos a su espacio de la entrevista, siguiendo con el conversatorio acá con los ingenieros Santos y Pintín sobre el tema de vulnerabilidad de El Salvador. Habíamos concluido en el primer bloque que El Salvador es vulnerable por naturaleza, porque vivimos en una región del Cinturón de Fuego del Pacífico, más otros fenómenos que están por ahí, más lo asociado a el fenómeno económico estructural que por décadas históricamente ha excluido a la población más generándole mínimas oportunidades de desarrollo y enviándolo a formar cinturones de miseria, viviendo a la orilla de los ríos, los barrancos o en lugares donde no se puede. Aparte de eso, la no aplicación de la ley, que muchas veces beneficia a la empresa constructora que elimina bosques completos para hacer su negocio. Ok, pero ¿qué están haciendo las ONGs? ¿Qué están haciendo en el territorio principalmente? ¿Están educando a la gente? ¿Le están diciendo algo? Porque ustedes me mencionaban también que están en una mesa por ahí permanente de riesgo, vulnerabilidad, no sé cómo se llama, pero desde esas mesas
la experiencia ha sido que poco o nada se ve en los territorios, o sea, pero ustedes que son ONGs, ustedes van a los territorios. Confío más en una persona que llega al territorio que el que está tomando café en una oficina en aire acondicionado, donde ahí todo, a través de Photoshop o de un video, todo se hace fantástico. En el terreno, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, sí, la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo es un espacio que lo aglutinamos alrededor de 24 organizaciones. Sí. ¿Verdad? Es un espacio donde coincidimos en que es necesario articular esfuerzos para trabajar en el tema de gestión de riesgo. El tema de gestión de riesgo no solamente debe estar asociado a los problemas de deslizamiento, a situaciones de emergencia, inundaciones, alertas de tsunami, etcétera, sino también el tema de gestión de riesgo tiene que ver con incidir en la toma de decisiones con los gobiernos centrales, es decir, con las instituciones que trabajan el tema. En este caso, la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, MPGR por sus siglas, sí, sí. Surgimos en el 2002, ya llevamos varios años y una de nuestras banderas de lucha es la parte organizativa con las comunidades, y eso lo hacemos las organizaciones que estamos en terreno, ¿verdad? Constituyendo comisiones comunitarias de protección civil, organizándolos, ¿verdad? Para que ellos tengan sus propios instrumentos, sus propias herramientas desde las comunidades, sus mapas de riesgo, tener visualizado qué hacer en una situación de emergencia. De emergencia. Pero que también la Mesa Permanente estamos trabajando por incidir a que el Estado debe contar con una política o con una ley de gestión integral de riesgo que ahora no la tiene. Y eso deja cabos sueltos, es decir, de que los recursos que puedan venir vía Estado sean destinados hacia otros fines, y eso no puede ser. Ya tenemos experiencias pasadas, como el caso de las colinas, ¿verdad?, donde llegó un recurso de Taiwán, ¿verdad?, y que no fue utilizado para los fines que venía. Y hablamos pues de los gobiernos anteriores, pues, que recibieron muchas donaciones para aliviar la situación de crisis de la población, pero que los recursos fueron destinados a otro. Entonces, sí pensamos de que las comunidades, ahí está la fuerza, ahí está el poder, y que necesitamos hacer mucho más esfuerzo, ¿verdad?, para darle todos los conocimientos de la ley, ¿verdad?, para que las comunidades se empoderen. Tenemos ahorita, por ahora, tenemos una Ley General de Protección Civil que también tiene un abordaje más reactivo, ¿verdad?, que preventivo. Correcto. Y no debe ser. Creemos de que el Estado va a invertir menos si trabajamos la parte preventiva, si sabemos educar a la gente de qué hacer en salvar una vida, porque si en una situación de emergencia hay un muerto, por ejemplo, y eso es un desastre. Sí. El objetivo fundamental, pero en este caso que la ley, evitar en primer lugar las vidas y evitar de que sus medios de vida de las familias también sean afectados. Entonces, como Mesa Permanente estamos trabajando no solamente a nivel del país, también tenemos articulaciones con la Concertación Regional de Riesgo a nivel de Centroamérica, y esta también con otras instancias a nivel mundial, ¿verdad? Porque también nos preocupa que otros países, ¿verdad?, desarrollados no estén considerando a Centroamérica como países altamente vulnerables. Está siendo invisibilizado. En ese espacio donde usted dice, usted mencionó que la Mesa Permanente de la Gestión de Riesgo también da origen a que cada municipio, cada municipalidad tenga su propia organización de protección civil. Pero en la práctica nosotros sabemos que hoy sí casi todos los municipios la tienen, esa organización, pero que funcione es otra cosa, porque generalmente como el encargado de protección civil municipal en algunos municipios, en algunos pueblos, es el militante más disciplinado del partido de gobierno, y muchas veces a él básicamente es un sujeto que sabe muy poco de estos temas, ya, pero que es obediente y ahí está ganándose un salario. Esa es la práctica. Entonces, ¿cómo puede reaccionar un municipio, una gente? ¿Cómo se puede educar a una población
si el que está a cargo de esa actividad no le interesa o no sabe. Sí, yo creo que eso es el esfuerzo que debemos hacer en ir quitando esas prácticas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la incidencia, ¿verdad? Que nuestras comunidades se empoderen y que sean no solamente gentes que inciden en la toma de decisiones, sino que también se vuelvan controladores, ¿verdad? Del funcionamiento y del quehacer de estas comisiones comunitarias. Conocemos de prácticas de esa naturaleza, de ese tipo, y hemos denunciado, ¿verdad?, de que las comisiones comunitarias de protección civil surgen a partir de que nuestras comunidades viven en zonas de alta vulnerabilidad, y por lo tanto también las municipalidades deben de tener dentro de sus presupuestos una partida que permita intervenir de manera oportuna ante una situación, ¿verdad? Y pensamos de que esas prácticas de que los que coordinan las comisiones comunitarias de protección civil en las alcaldías, que sean militantes del partido, eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque se partidariza y no se trabaja en función de la gente. En y épocas, eso está, no lo compartimos, ¿verdad? Claro, Creemos que eso hay que cambiar. En época ¿se acuerdan de la tormenta Stan? Fuimos testigos, por ejemplo, de alcaldes y de todo su equipo de trabajo de protección civil y gente que no era de protección civil, sino que se sumó a la tarea de rescate y de la gente que había quedado atrapada por inundaciones. Por ejemplo, municipios como San Luis La Herradura, San Pedro Mazahuat, vimos al alcalde sacando gente de zonas totalmente inundadas, a la gente de protección civil, todo funcionando. Pero también vimos al alcalde de San Juan Nonualco tranquilo, dormido, y tenía sus comunidades inundadas en la parte sur. Ni cuenta se dio. Entonces, ¿cómo es posible que pase eso dentro de la gente, en la cabeza de la gente que tiene capacidad de dirigir este país a nivel local, por ejemplo? Sí, Aprodeni tiene trabajo en la zona costera, en San Luis La Herradura y San Pedro Mazahuat. Para que vea que no miento. Sí, y conocemos a Carlos Ramos, ¿verdad?, el alcalde de San Pedro Mazahuat, con quien mantenemos una muy buena coordinación y relación de trabajo en función de las comunidades. Está dando mucho apoyo a las comisiones comunitarias de protección civil y se tira al agua. Pues. Esos son los funcionarios que se necesitan, independientemente del partido que sea. Igual en San Luis La Herradura, que es un municipio que está a 4 o 5 metros sobre el nivel del mar, casi, ¿verdad? Sí. Y que y tiene islas. Correcto, y que cuando llueve, ¿verdad?, se junta el agua del estero con el agua que llueve y hay inundaciones. Entonces, las alcaldías deben tener planes que permitan la comunicación. Sí, y la comunicación es importante. Jiquilisco también tiene un grave problema cuando llueve, en el caso ahí del Bajo Lempa, en la zona sur. Hablando de esos municipios de la zona costera de La Paz, específicamente de San Pedro Mazahuat, ingeniero Santos, ahí hay todo un sistema de alerta temprana, y eso porque lo hemos ido a verificar. El primer pitazo surge donde surge la emergencia, pero hay, por ejemplo, en Las Hojas, ahí hay un radio. En el Coyol hay otro radio, en el Porvenir hay otro radio, en el Pajaral hay otro radio, en el Achotal hay otro radio, y así sucesivamente hasta llegar a San Pedro Nonualco, y de San Pedro Nonualco a todo el país. O sea, pero ese comité de emergencia sí funciona. Estamos hablando de la gente, no estamos hablando de funcionarios. Eso sí funciona, me consta que funciona. Hay otros ejemplos que ustedes conozcan de que funcione como funciona esa parte de San Pedro Mazahuat. Bueno, realmente, yo también he sido parte de Aprodeni en el pasado, y hemos estado también, es un gran trabajo, es un gran proceso, claro, para que las comunidades se empoderen, se organicen, pero todo esto debe ir a la mano, pues. No podemos, de acuerdo a la ley, no podemos estar también desligados de los gobiernos locales ni del gobierno central, porque no se trata también de las ONG hacerles el trabajo a esta gente, sino que se trata de que trabajen, ¿verdad?
Entonces, Y ahí trabaja. a mí me gustaría que aquí en Apopa se diera eso, pues, el sistema de alerta temprana, la comunicación es oportuna, efectiva, ¿verdad? Ante esas situaciones, pero falta mucho. En lo personal y con el compañero también, hemos andado en las islas que tiene de San Luis de Herradura, sí. ¿verdad? Ahí con botas de hule y todo, metidos ahí, pues, verificando. Claro, la comunicación, esos medios deben ser importantes. Ya ponía el caso de un alcalde que estaba bien galán en su casa, tranquilo, y sus comunidades, cafecito caliente en su casa, y la gente en la zona a 20 kilómetros al sur de su casa, inundada. Entonces eso también, ¿verdad? Es porque no realmente solo están trabajando por su salario, pues al rato, ¿verdad? Sí. Y no hay esa conciencia social que debemos de tener cada uno de los que trabajamos en este proceso. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sí? Que esa misma gente vota por él siempre. Algo ahí. Bueno, quiero hacer también un recordatorio. Yo me estoy recordando sobre algunas experiencias que hemos conocido. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir a Cuba a conocer la experiencia. Buen ejemplo, Cuba. Sobre la protección civil, la atención sí. de las emergencias, todo lo que se refiere a la parte de vulnerabilidades, mitigaciones. Y pues una de las grandes sorpresas que nos llevábamos es de que realmente en cada evento natural, 0 muertes, ¿verdad? Pueden haber posibles otras muertes por otros motivos, pero claro. 0 muertes por eventos naturales. La atención inmediata, la reacción, pero no solamente la parte reactiva, sino que la parte, digamos, reactiva, ¿verdad? En ese viaje pudieron averiguar ustedes por qué la gente sale, por qué la gente se deja evacuar, por qué la gente obedece en Cuba. Bueno, realmente igual es un proceso, pues, de trabajo, de formación. En cada una de las comunidades están muy organizados, ¿verdad? Saben que realmente la pérdida de una vida es inmensa. Porque en el 2013 me parece que pasaron 5 huracanes por La Habana y solo hubo un muerto, que fue una señora que se quedó y no quiso salir y parece que murió de hipotermia o algo así. Pero y evacuaron alrededor de 1 millón de personas. Sí, entonces, bueno, haciendo esa, digamos, similitud o comparando con nuestro país, bueno, decían de que hace poco también con las inundaciones mejor derrumbes, ¿sí? Como que hubieron 3 o 4. Sí, aquí en Olocuilta hubo uno incluso. Entonces, sí, esas situaciones, ¿verdad? Ahí implica lo que es evacuaciones. Aquí en El Salvador, cuando toca, y eso porque lo hemos visto, cuando toca evacuar a la gente por alguna situación, no quiere salir, porque deja el pollo, porque deja el cerdito, no quiere salir. Cuba no anda preguntando si tiene pollo o tiene cerdo, ¿cierto? No, ahí es obligación, pues, salir. Entonces, ¿por qué aquí en El Salvador no se hace así? Pregunto. Ustedes que andan en el terreno. Sí, yo creo que porque es de salvar la vida, ¿no? Es de salvar la vida, país, ¿no? Nuestro país ahora tiene muy buenas relaciones con Cuba, sí. Y hay muchos expertos que están en el país. Por cierto, hoy, esta semana se está dando un diplomado que tiene que ver con la gestión de riesgos. Están expertos cubanos desarrollando este tema con referentes de ONGs que trabajan en el territorio, ¿verdad? Estos procesos de cómo deben desarrollarse los procesos educativos, porque tienen que ver con cultura, tienen que ver con educación, correcto. Claro. Entonces, Cuba está avanzado en ese tipo. Entonces, esas cosas son los que debemos de imitar, ¿verdad? Sí. De que nuestras comunidades olviden lo material, ¿verdad? Y salvemos vida. Creo que ese es el reto que tenemos, pero que eso pasa también porque no solamente las ONG, sino también debe institucionalizarse esta práctica para que las comunidades se eduquen. El Salvador es muy especial. No sé si ustedes vieron en algún momento aquellas imágenes de los éxodos que aparecían, ya sea por la guerra o por otra cosa, donde las comunidades salían de los territorios en conflicto. Y era peculiar ver aquello, porque llevaban desde el tanate de los chunches de la comida, como dicen, de la cocina,
ropa, el chucho, el gato, todo. Gallina. Ajá, la gallina, o sea, así somos los salvadoreños y pareciera ser que no valoramos la vida desde esa perspectiva, porque si nos están evacuando es porque corre riesgo nuestra vida, ¿no? Pero nosotros nos apegamos a la cuestión material. Algo de eso, no sé quién nos vino a enseñar semejantes cosas, pero así reacciona nuestra sociedad. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regresar, seguimos conversando con el tema agua, que es un tema altamente vulnerable, que está relacionado directamente con la vida, principalmente ahora que a unos diputados iluminados por ahí se les ha ocurrido una ley para privatizar el derecho inalienable al agua de todo ser humano. Regresamos, no nos cambien. Hace 10 años entró una pieza de correspondencia de estudio en la Asamblea Legislativa propuesta por las comunidades organizadas, juntas de agua, ONGs, que ven el tema del agua que de alguna manera también nos vuelve vulnerables, en el sentido de que no hay protección para el recurso hídrico y nos estamos quedando sin agua potable. Entonces, pero esta semana los diputados de derecha se les ocurre hacer una nueva ley, una nueva propuesta, y pues ellos dicen que eso es lo mejor que hay y que hay que aprobar. Lamentablemente dentro de esa propuesta no hay ni participación de las ONGs, ni participación de las organizaciones comunales, juntas de agua, etcétera, pero sí está 2 representantes de la empresa privada, hay 3 representantes, ok, pero no hay gente del pueblo en ese tema. Eso nos vuelve todavía más vulnerable y yo diría que ese sería el jaque mate, porque si no hay agua para el pueblo, ¿qué le puede esperar al pueblo? Sí, justamente este día en el ex Palo de Ule, en la Asamblea Legislativa, las organizaciones sociales se tiene previsto a las 9, 10 de la mañana un plantón, pero no es de los grandes arbolito. iluminados diputados cambiaron desde no un plantón ahí, una concentración, sí. Pero la asamblea generalmente los días jueves son las plenarias, pero la plenaria fue ayer, ¿verdad? Claro. Pero igual, ¿verdad? Estábamos convocados para ahora a las 10 de la mañana para exigir, ¿verdad?, de que los diputados no vayan a aprobar una ley como la que ha presentado el bloque de derecha. Nuestro país es el único país que no ha elevado el nivel de derecho humano al agua, ¿verdad? Y por lo tanto estamos a la intemperie. Imagínense que no es derecho, en este país, El Salvador, el agua no es un derecho humano. Exactamente, el único país que no se eleva a ese nivel, ¿verdad? Y entonces, ¿qué será? Correcto, entonces estamos... Una mercancía, sí. Claro. Lo que pasa es que el agua... Vergüenza para los diputados de este país, ¿verdad? El agua lo ven como una mercancía, no como un derecho humano. Y eso es una alerta para nuestras comunidades, para la población, a que salgamos a defender el agua como un derecho humano. Sí. Estamos revisando la semana pasada de que, estudiando un poco la propuesta que ha presentado el bloque de derecha, estamos viendo de que están proponiendo, el enfoque es el anteproyecto de ley, ¿verdad?, con una visión de asocio público-privado, donde hay un desequilibrio en las representaciones de la Junta que ellos están proponiendo como ente rector, donde están proponiendo a 3 representantes de la ANEP, del sector empresarial, y una persona de la sociedad civil. Eso significa de que no se está visibilizando la participación de las juntas de agua, de las organizaciones organizadas, y por lo tanto se está marginando. Desde ahí ya hay un sesgo, ya hay una intención, ¿verdad?, de querer privatizar el agua. Sí. Entonces, estamos en alerta ahorita, todas las organizaciones estamos en alerta y no vamos a permitir de que haya una ley con ese enfoque. La UCA, por su parte, está presentando
una propuesta donde es mucho más integral y que las organizaciones estamos aportando de tal manera que tenga el enfoque que la sociedad civil quiere. Es probable que estemos acompañando a esta propuesta que la UCA ha presentado con los sectores de la sociedad, sí, que es más integral, donde la Autoridad Nacional del Agua, que es un ente que se propone como rector, por sus siglas se denomina ANA, Autoridad Nacional del Agua, que sean ellos quienes dirijan esta ley. Pero aún estamos en este proceso, pero hay una alerta, digo, de que no vamos a permitir que este bloque, ¿verdad?, se someta y se apruebe una ley de que nos deja invisibilizado a los sectores que tradicionalmente han sido marginados. Perdón, no es un problema que no haya agua, sí hay agua, ¿verdad? Lo que pasa es que las grandes empresas se han apoderado. Ahí tenemos la Coca-Cola en Nejapa, donde más de 30,000 familias se han quedado sin agua. ¿Por qué? Porque está extrayendo todo el agua. ¿Verdad? Entonces hay un problema y es un llamado a la población a defender el agua. Este tema, ingeniero Santos, de la escasez del recurso hídrico no es cuestión solo de El Salvador. Yo he estado investigando en lo que hoy se le llama el Triángulo Norte, en Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, y uno ve que Guatemala, la ciudad de Guatemala, por ejemplo, ya tiene las alarmas sonando y las luces en color rojo, porque se está quedando sin abastecimiento de agua potable para la gran ciudad de Guatemala. O sea, algo han hecho mal ellos también por aquella zona. Lo mismo en la zona de Honduras. Uno dirá, bueno, pero si cuando uno recorre el territorio hondureño, uno acostumbrado a ver aquí todos los barrancos que antes eran ríos, y uno ve en Honduras todos los ríos caudalosos. ¿Cómo es posible que Honduras tenga problemas también de agua? ¿Volvemos al tema económico? ¿Volvemos a los intereses empresariales? ¿Será eso? Sí, bueno, realmente, por eso mencionaba la palabra mercancía, pues si al final todo el recurso hídrico no se está viendo como algo, como derecho, sí, sí, derecho a la población, al ser humano, sino que como una oportunidad para poder comercializar, tomando de base países desarrollados, donde realmente se promueve que el agua potable o agua de chorro no se consume, sino que solo agua embotellada, sí, para la vida, pues. Y en algún momento, bueno, decía, recurso agua hay, lo que pasa es que también como que no se, digamos, utiliza bien, pero también debemos de tener en cuenta que todo lo que es la región centroamericana tenemos un corredor seco, ¿verdad?, donde también, y es ahí quizás al rato donde afecta en algunos sectores, digamos, que se tenga ese recurso. Así como también el corredor seco afecta lo que es la agricultura, lo que es la parte productiva, entonces es menos agua. Eso sumado a lo que es los intereses de las empresas, intereses digamos de los gobiernos locales que están en ese lugar, porque dependiendo de cómo tenga la cabeza, el alcalde, sí, el alcalde, la alcaldesa, la persona que esté ahí a cargo de ese municipio, así también va a, digamos, a ser parte de este proceso en el que estamos las ONGs, sí, o se va a sumar a lo que es la empresa. ¿Y cuál sería el papel que deben jugar los alcaldes en esos temas de la vulnerabilidad de los municipios, que obviamente incluye todo el país? Sí. Le pregunto esto porque, y con un ejemplo aquí cerca, allá por Mexicanos, donde hoy funciona un supermercado transnacional, era una finca de alrededor de 10 manzanas, finca virgen, ahí en esa zona, era un bosque. Por años el gobierno local no dio los permisos para talar la finca. Luego llegó el gobierno de Arena, de la señora Pacas, era una señora que hizo un desastre de gobierno local en ese municipio,
y lo único que hizo fue firmar el permiso, volaron los árboles, las 10 manzanas de bosque ahí, y llenaron de cemento todo aquello. Hoy es una transnacional al mejor estilo norteamericano, puro calor lo que hay ahora en esa zona, y mandaron a sembrar a esa empresa unos arbolitos aquí al cerro de Nejapa, donde si usted va en este momento a buscar esos arbolitos, no los encuentra. Entonces, ¿cuál es el papel que deben jugar los alcaldes en esto de cuidar los recursos naturales para que la población viva en situación de menos riesgo? Por ejemplo, aquí en la zona de donde estamos no hay agua potable, todos los ríos se secaron, solo hay un manantial que le llaman el Chacalapa, y pare de contar, pero eso nadie lo cuida. Ahí hay una junta de agua que se dicen que son los dueños, a saber, y la alcaldía no tiene nada que ver. O sea, ¿cuál es el papel que deben jugar los alcaldes en ese tema? Bueno, ahí no solamente sería, digamos, el papel de los alcaldes o alcaldesas, sino que también tenemos un consejo plural, ¿verdad? Entonces aquí el llamado para los diferentes concejales, pues, de los diferentes partidos, para que en algún momento se haga oposición, ¿verdad? Sí. Algunas, digamos, algunas posiciones que ponga, ya sea el alcalde o alcaldesa de diferentes municipios, que vaya en contra de lo que es la vida de las personas, porque el agua es vida del ser humano. Entonces existen reglamentos, existen en el municipio ordenanzas, pues, municipales, estamos hablando de leyes en las que se deben de aplicar, pero repito, si el pensamiento, la conciencia del alcalde o la alcaldesa va de acuerdo a una oportunidad para tener ingresos, digamos, en su alcaldía, entonces se va a inclinar por el lado de la comercialización, por el lado, algunos están en este momento alegres porque se está, digamos, presentando esta ley que va de cara a la privatización. Eso por un lado, pero también quiero aprovechar para decir que las comunidades, las colonias también deben de tener un buen papel en este momento, o en toda esta parte de la historia que estamos. Y es que no solamente debe de reaccionar cuando no les cae el agua en el chorro, sino que en este es un momento también para todas aquellas lideresas que salen a cerrar las carreteras, ¿verdad? Para que se les escuche, pero también deben de, en este momento, también hacer un análisis de esa propuesta, de esa ley, de esa propuesta, ¿verdad?, que se está implementando, porque no se trata solo de que no me cae el agua en el chorro, sino que se trata cómo mis hijos van a estar en el futuro, ¿verdad? Cómo los demás van a estar sin esa agua o comprando más cara, ¿verdad? Entonces, por ahí va. A mí me llama la atención y se lo voy a preguntar a ustedes porque si ustedes ven en los temas de política nacional, la vulnerabilidad del país no aparece. En estos días, más que hoy somos el número 44, estamos bien. 49, ok. Ya no aparecen en el tapete de los políticos. ¿Qué temas aparecen? Temas de corrupción, corrupción roja, corrupción verde y ahora corrupción naranja, ¿verdad? El último caso de Zulután. Y luego aparece la ley que tiende a privatizar el recurso hídrico, y ayer aparecen los diputados aprobando una ley en el cual van a multar a los conductores que vayan por el lado izquierdo del carril. Les pagamos a los diputados para hacer semejantes chabacanadas, tanto dinero, cuando hay temas importantes como la vulnerabilidad. Señores, si las carreteras ya tienen los límites de velocidad, lo que hay que hacer es lo que usted decía, aplicar la ley, ¿ya? Y serán cortinas de humo todas estas cositas para que nadie le ponga coco a la ley del agua que quiere privatizarla, ingeniero, o también al que se les olvide todo el tema de la corrupción, no sé. Sí, yo creo que son cortinas de humo, que es lamentable que nuestros diputados... Y les pagamos $4,000 a cada diputado. Que nuestros diputados se pongan a reformar ley, ¿verdad?
ya la ley de tránsito existe. Ya está. Yo creo que es una manera también para seguir golpeando a la población, sacándoles más dinero para pagar más impuestos, ¿verdad? Nos parece de que ¿por qué no hacemos hay un otros plantón temas para quitar a los diputados? Mejor? Exactamente, yo creo que hay otros temas de mayor interés, de mayor impacto que debería de discutirse, como el caso que estamos discutiendo ahora, ¿verdad? El tema de la situación de vulnerabilidad, ¿verdad? El gobierno debe de estar preocupado, los diputados, por garantizar, contar con los recursos suficientes para atender emergencias en un determinado momento y no estar discutiendo que si la persona va en este carril hay que sancionarlo. Creemos de que es una cortina de humo porque hay tantos problemas por resolver. Está el tema de la corrupción, que allí no... ¿Será que no creen que no sé, pensando como diputado, deben decir, miren, como están allá en el Salón Azul, en segundas plantas y terceras, han de decir, allá abajo no hay gente inteligente, y hacen ese tipo de cosas? No, la población ha despertado y creo que ese es el llamado que debemos hacer, estar pendiente de todo el quehacer de los diputados. Al final somos nosotros quienes pagamos a los diputados con nuestros impuestos, ¿verdad? Y no es posible de que por estar inventando este tipo de cosas, ellos estén cobrando mucho más dinero de lo que deberían de cobrar. Sí. Entonces, creemos de que la coyuntura no va como para que los diputados estén en esta discusión, sino más bien creo que deben aterrizar y ver la cuestión más, hay que poner los pies sobre la tierra, y es que el país necesita intervenciones inmediatas, inteligentes, y no como que ellos están maquillando. Aquí hay un tema muy frágil, que es el tema de la vulnerabilidad, el tema de la corrupción, que hay que investigar a la gente que se llevó tanto dinero, dinero que venía para los damnificados y está por allí en un determinado partido, ¿verdad? Claro. Más de 10 millones de dólares. Allí deberían de estar preocupados, ¿verdad? Y no viendo otros temas superficiales que lo que buscan es distraer a la población del verdadero trabajo que deberían de hacer. Vamos a hacer una pausa, ingenieros, la última en el programa. Al regresar, quiero que precisamente abordemos esa temática, porque uno ha visto que se vienen las elecciones, ¿no? Los problemas de vulnerabilidad que hemos tocado, ahí han estado, ahí van a seguir, y uno ve de repente quienes se perfilan para llegar a la Asamblea Legislativa, que es donde generalmente se resuelven a través de leyes estos problemas. Y uno ve bailarinas, uno ve presentadoras de televisión, que de política y de cosas de estas, por Dios, no saben mucho. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos abordamos ese tema para ver qué futuro le espera a este país. No nos cambien. Gracias. Regresamos al espacio de la entrevista ya para el cierre. Señores, se vienen las elecciones de 2018 para diputadas y diputados, alcaldes, alcaldesas. Y uno ve en la palestra nuevas caras. Ahí uno ve bailarinas, ahí uno ve personajes de televisión que viven en una burbuja donde todo es leche y miel, ¿verdad? Ve gente que jamás en su vida se ha ido a parar a un territorio donde realmente hace falta la comida, el pan en la mesa. Esa es la gente que los partidos políticos buscan para tenerlos ahí en la Asamblea Legislativa, quizás para hacer sus negocios, pero a nosotros que nos interesa el tema de la gente, el tema de resolver la vulnerabilidad, como que no, eso va a continuar si esos personajes llegan a ser electos. No sé cuál es su visión, su pensamiento o su tristeza, a lo mejor. Bueno, realmente uno quisiera que a esos niveles estuviera gente con mucha capacidad. Sí. Pero aparte de tener mucha capacidad, el conocimiento y la conciencia, repito, pues, esa sensibilización humana que debe haber.
aquí también no se trata de que no se vaya a interpretar de que cuando se menciona que, por ejemplo, ahorita pueden haber candidatas, ¿verdad? Que pueden ser presentadoras, decía, o bailarinas y todo eso, no es que digamos al rato y estar como haciendo esa discriminación, sino una cuestión más de, porque pueden haber bailarines, hasta lo que sucede es que cuando payasos, claro, de hecho el presidente de Guatemala es un payaso. Ajá, de profesión. Por eso, entonces. Pero la cabeza es política. Correcto. Pero cuando usted escucha hablar a estos candidatos de El Salvador, dicen, por ejemplo, es que yo quiero ser diputada porque quiero luchar por mi país. Y siendo que la asamblea, si realmente quieres luchar por tu país, la asamblea es el peor lugar para luchar por tu país, porque ahí lo que hacen son negocios para los partidos políticos. Correcto. Bueno, entonces la idea y el objetivo es de que la población lo que quisiera es candidatos y candidatas con esa capacidad, repito, que realmente, porque bueno, puede decir, bueno, pero ahí tienen asesoras, o sea, pero ese es otro rollo también, que el gasto que se da. Sí, sí. Pero no es como que surja gente realmente con ese gran conocimiento de cara a trabajar por la vulnerabilidad de nuestro país, por los problemas económicos, ¿verdad? Socioeconómicos que existen en nuestro país y que al final me imagino también, comparto de que los partidos políticos van viendo que lo que a la gente le interesa es que vean una figura, ¿verdad? Nada más, un personaje ya. Andan unos periodistas que sea también por ahí. Correcto, que sea reconocido, entonces la gente va a votar por ellos porque realmente los ven a diario, ¿verdad? Por ahí. Y no se trata de eso. Claro, ingeniero Pintín, por ahí andan unos periodistas que se toman fotos en las champas y dicen recorriendo y conociendo los territorios. Y varias veces los hemos visto haciendo notas y no conoció cómo vivía la gente. Qué vergüenza. Sí, realmente creo que el sistema político o los políticos, ¿verdad? Y políticas en nuestro país están mal. Pienso de que es importante no solamente que en periodos de campaña la gente, estos personajes salgan a la comunidad, ¿verdad? Yo creo que no es ese el tipo de político que necesitamos políticos y políticos comprometidos en solucionar los problemas verdaderos del país. Hay una deportista, ¿verdad?, que nunca llegó a las plenarias hasta que le quitaron al suplente, llegó. Sí, o sea, en la Asamblea Legislativa, ahí solo por levantar la mano muchas veces ganan grandes cantidades de dinero y no debería ser así. Y como decía, luchar por el país no se hace desde cualquier trinchera y la mejor lucha es estando junto a las comunidades, conociendo verdaderamente los problemas que allí se dan y buscando las alternativas de solución. No estando en la Asamblea, porque ciertamente en la Asamblea ya es un campo de batalla en que se pelea, se lucha por intereses y que responden a intereses particulares. Es lamentable, ¿verdad?, que votemos por gente que dice representarnos cuando al final se está partidarizando, correcto, y a la vez se está respondiendo a determinados sectores. Eso no puede ser así. Y creo que también hay un aprovechamiento, porque ciertamente creo que hay algunos periodistas que se están tirando a la política, ¿verdad?, y que se aprovecharon de ser presentadores para que conocer, pero que de política no saben nada. La política no es malo. Política significa hacer el bien, ¿verdad? Pero será el que arte de lo posible. El arte de lo posible, correcto. Entonces, pero como que ellos interpretan mal la palabra, ¿verdad? Ven la política como un negocio y eso no puede ser así. Claro, así que es lamentable y da un poco de tristeza, pero a la vez creo que es un llamado de atención para la población, para todos nosotros, a elegir perfiles que realmente tengan alta sensibilidad humana y que estén comprometidas por transformar al país, hacer cambios estructurales y no solamente maquillaje. Porque gente llevando gente como esa a los estamentos de dirección de este país, los temas que hoy hemos abordado de vulnerabilidad, de riesgos, eso no se va a resolver, ¿cierto?
Ok. Es correcto. Gracias amigos por venir a este espacio. Realmente ha sido interesante conversar con ustedes. Los espero más adelante para seguir hablando de esta temática o de otra que ustedes desarrollan en sus trabajos cotidianos con sus organizaciones. Ahí en el terreno, inviten a los diputados a trabajar, hombre. Llévenselos para que hagan algo por este país. Gracias por venir. No sé si van un saludo ahí para... Bueno, nada más agradecerle, ¿verdad? Por este espacio, como decía al inicio, lo cual esperamos que también la población apopense y todos los municipios que están sintonizando y viendo este programa, que también hayan tomado esa conciencia y que realmente nuestra experiencia, nuestro conocimiento poco que tenemos, pero que haya servido, ¿verdad? De eso se trata, que estos tipos de entrevistas sean como aprendizajes también. Correcto. Gracias. Sí, también agradecer el espacio que nos dan para hablar sobre un tema tan importante como es la situación de vulnerabilidad de nuestro país. Y bueno, adelante, esperamos estar en nuevos espacios para seguir abordando otros temas que vienen a contribuir a sensibilizar a la población, ¿verdad? Y a que se empodere para incidir en la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y efectivamente la idea de traer personajes como los que me han acompañado esta mañana es para incidir en la conciencia de las personas, hablando claro sobre la problemática y siendo radicales en cuanto a su origen. O sea, nosotros no tenemos vela de ningún partido, simplemente estamos diciendo, señores, el problema de vulnerabilidad de El Salvador es serio, tenemos un modelo económico que excluye a la gente y gente viviendo a la orilla de los ríos, en la cumbre de un volcán, en el cráter de un volcán. Todo eso genera problemas que no son desastres naturales, sino que son sociales, producto de la expulsión que genera el modelo económico. Gracias, los espero el día de mañana, siempre a las 6:30, para que nos acompañe en el debate de los viernes de la coyuntura política de la semana. Muy buenos días.